Agradecidos como siempre de que ustedes continúen en sintonía con el Tribunal de la Tarde y en este momento le damos la bienvenida a nuestro espacio al ingeniero César Fernández. Él es secretario de propaganda del partido La Fuerza del Pueblo, un hombre de Leonel Fernández, y con él vamos a conversar acerca de esta organización política, planes, proyectos, ejecutorias. Bienvenido, mi querido César, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lucy. Gracias por esta importante invitación a un espacio que ya somos familia. Y me siento muy a gusto compartir con ustedes en la tarde. Pues bien, como sabes, la Fuerza del Pueblo estamos envueltos ahora en nuestro primer congreso constitutivo. Es decir, vamos a definir cuál es la temática a seguir como partido político en 17 temas de interés nacional. Estaremos a partir del 6 de noviembre hasta el 27 de febrero trabajando nuestra línea organizativa, nuestra declaración de principios, la reformulación de nuestros estatutos. Como todos saben, la Fuerza del Pueblo es el producto de la fusión diríamos, la corriente que sale del PLD con Leonel Fernández a la cabeza y la plataforma política jurídica que era el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Entonces ahora, luego de ir a 3 elecciones, 2 municipales, una fallida y una presidencial y congresual, saliendo muy airosos como partido, entonces nos abocamos a construir esta nueva identidad de la Fuerza del Pueblo, convertirnos en la herramienta más moderna, política y la plataforma democrática donde todos los dominicanos tendrán la oportunidad de participar y así poder en el futuro, no solamente en las elecciones próximas, sino más allá, tener la Fuerza del Pueblo como un legado. Sí. Ingeniero César Fernández, todos sabemos, independientemente de los detalles que se puedan señalar, que la división del PLD, que trajo como resultado la creación de la Fuerza del Pueblo, vino a raíz de manera fundamental de los inconvenientes, de las contradicciones entre Leonel Fernández y Danilo Medina, independientemente de lo que podamos juzgar en ambos casos. Ya la Fuerza del Pueblo realizando su camino y el PLD también coinciden hoy ambos partidos organizando un congreso. Nos llama a nosotros la atención, y ahí es donde quiero su opinión, el hecho de que ambas organizaciones organizan y promueven su congreso en torno a la figura, en el caso de la Fuerza del Pueblo de Leonel y en el caso del PLD de Danilo. Y hay quienes entienden entonces que lo que se trataba era de una lucha personal, de un deseo de mantener el control y mantenerse como líderes. ¿Por qué la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, promueve un congreso que se lo dedica al profesor Juan Bosch y se resalta gráficamente, única y exclusivamente la figura de Leonel Fernández? Sí, vamos a ver si retomamos la comunicación, ¿verdad? La conectividad con César Fernández, quien es el secretario de propaganda de la Fuerza del Pueblo, para hablar de temas que tienen que ver con esa organización política. César, ¿está con nosotros? Sí, aquí estoy. Sí, adelante. Sí. ¿Escuchaste la pregunta de Eduardo Rosario? La parte final del por qué las dos organizaciones estamos en Congreso, Eduardo. No, en ambas organizaciones se celebra un congreso. Del PLD usted no puede responderme la inquietud, sí, desde el punto de vista de la Fuerza del Pueblo. En ambas organizaciones observamos que el congreso se celebra en torno a las figuras máximas de ambos partidos, Leonel Fernández, Danilo Medina. Entonces uno se pregunta dónde está la apertura, dónde está la renovación. Lo que se reproduce aquí es el hecho de que se dividieron porque no cabían en el PLD, y mira ahí la muestra. Por un lado Danilo se promueve o lo promueven como presidente del PLD, y por otro lado a Leonel Fernández se le promueve incluso gráficamente como la figura del Congreso de la Fuerza del Pueblo, cuando el Congreso se dedica al profesor Juan Bosch. En el caso de la Fuerza del Pueblo, la razón de existir la Fuerza del Pueblo es el liderazgo de Leonel Fernández.
Ese liderazgo es el que nos da ahora 8 senadores, nos da 15 diputados, más de 30 alcaldes. El liderazgo de Leonel, él es la razón de ser. Ahora bien, si tú ves las 17 mesas de trabajo del Congreso, verás ahí una cantidad de jóvenes y de caras nuevas que no conocerás a simple vista. Se le está dando oportunidad a que no solamente que participen en nuestro Congreso, sino que lo dirijan y que coordinen los diferentes temas. Es decir, hay una apertura total y ya en marzo del año próximo, cuando termine este Congreso, vendrá un Congreso elector y ahí sí entrarán ya cientos de miles de jóvenes a dirigir este partido, que es lo que estamos buscando, siempre sobre la base, las ideas fundamentales de Bosch, pero el liderazgo y el pensamiento progresista de Leonel Fernández. Sí, César, el expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, ha estado insistiendo en que el partido tiene un promedio estimado de 5.66%, que lo convierte en una fuerza mayoritaria. ¿Qué tiene que decir sobre esto? Y también, César, aprovechar tu presencia para preguntarte si ustedes entienden que ya tienen en el bolsillo el tema de la segunda mayoría en el Senado. Obviamente, el tener el 5.63%, un partido que tiene apenas, bueno, cumplimos un año de salir del PLD a la semana pasada, el 20 de octubre. Como partido formal, fue prácticamente en enero de este año que ya la Junta y todos los pataleos del PLD permitieron que nosotros fuéramos formalmente partido. Haber logrado ser mayoritario, bajar de la casilla 18 a la casilla 3, tener la cantidad de senadores que tenemos, de diputados, de alcaldes, de regidores y de concejales en todo el país, es una proeza sin haber tenido recursos de la Junta Central Electoral y con el poco tiempo que tuvimos de campaña y todo el COVID de por medio. En cuanto a la segunda mayoría en el Senado, está muy claramente el artículo 77, en su inciso número 4 de la Constitución de la República, establece claramente que los legisladores y legisladoras, una vez son electos, no representan a ningún partido, representan al electorado. Y me explico más fácilmente. Bauta Rojas, senador por Hermanas Mirabal, no representa a solo los que votaron por él, los representa a todos, incluyendo a los PLDistas. Entonces, está en su pleno derecho, como lo hicieron los dos senadores que pasaron a la Fuerza del Pueblo, juramentarse en la fuerza que entiendan. Y ahora, cuando cuentas los senadores, el PRM tiene 18, nosotros tenemos 8 y el PLD tiene 4. O sea que la segunda mayoría está claramente. Ahora, como en 22 ocasiones fuimos a los tribunales, tanto el superior administrativo, al superior electoral y hasta el constitucional, a defender todas las artimañas que quisieron hacer en contra de la Fuerza del Pueblo. Si es necesario con esta, también iremos. Pero de seguro vamos a vencer. Y al PLD que se acostumbre a perder, porque ya ese es el camino que tiene que recorrer, el de estar en el último lugar, no en el primer lugar. Sí, Lucibel. Sí, Queremos sí. Adelante, Lucibel. Tú mencionaste, César, al principio de tu intervención hoy, de unos 20 temas, como que estaba trabajando el partido en el marco de este congreso, algo así. Me gustaría saber un poquito el detalle de algunos de esos principales temas y por qué es que lo han considerado importantes. En realidad son 17 temas que estamos trabajando. Vamos desde nuestra declaración de principios, como todos sabemos, lo primero que aparece en los estatutos de un partido es su declaración de principios, en qué consistimos, qué queremos, cuál es nuestra filosofía, nuestra ideología política. Luego los estatutos, cómo adaptar los estatutos que tenemos ahora mismo a una institución moderna. Luego la línea organizativa, cómo nos organizaremos. Seremos partidos de cuadro, tendremos comité de base, direcciones de base. Eso se va a debatir en una mesa donde participarán 600 compañeros más el bufete directivo y habrá todo un debate para el mismo. Y los demás temas de interés nacional, como son el medio ambiente, los temas de mujer, temas de juventud, relaciones con la comunidad, la municipalidad, los dominicanos en el exterior,
Es decir, cada tema de agenda nacional que el partido va a tener que fijar una posición y una línea de trabajo, se discutirá en el Congreso y se darán los resultados en una gran plenaria donde se votará a favor de un tema o de otro. Para así ya cuando el partido cumpla este proceso, podamos ya dar inicio, digamos, una vez electas las autoridades, a nuestra carrera por las próximas elecciones, con los temas definidos, haciendo una oposición constructiva al presente gobierno. César, también me gustaría saber cuáles posibilidades reales ustedes han visto de lograr que el senador Bautista Rojas Gómez pues logre entrar al Consejo Nacional de la Magistratura en representación de la Fuerza del Pueblo. Bueno, como te decía en el análisis previo, tenemos la segunda mayoría clara en el Senado. Ya nuestro partido de dirección política votó porque fuera el senador Bautista Rojas nuestro representante, y te aseguro, con la venia de Dios y la justicia, tendremos nuestro miembro en el Consejo Nacional de la Magistratura, y ya tiene nombre, se llama Bautista Rojas Gómez. César. Sí, César. Sí, Eduardo, adelante, Eduardo. El pueblo dominicano vive esta lucha, este nuevo capítulo de la lucha de Leonel Danilo, ya desde partidos diferentes, en esta ocasión por el curul en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero muchos se preguntan, ¿qué persigue la Fuerza del Pueblo? ¿Qué persigue el PLD detrás de este asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Qué procura la Fuerza del Pueblo con esto, César? No, la Fuerza del Pueblo sencillamente procura lo que le corresponde, o sea, lo que nos toca. Tú sabes que la elección de jueces y la designación de jueces es muy importante para el quehacer y el devenir de nuestra sociedad. Y si por derecho nos toca un miembro ahí, lo vamos a exigir y lo vamos a reclamar. Eso es sencillamente lo que nos toca de ley, como diríamos popularmente. Sí, César. Bueno, los partidos opositores prácticamente rompieron la regla de los 90 días de luna de miel de los gobiernos, que siempre se estila esto al inicio de cada gobierno. Ahora, la línea opositora de la Fuerza del Pueblo, ¿cómo tú lo enfocas? Sabemos que ustedes asumieron una actitud muy crítica precisamente al Partido de la Liberación Dominicana por el tema del rompimiento, pero ya eso es historia. Ahora hay un nuevo gobierno que todavía no llega a los 3 meses y ustedes, como uno de los principales partidos opositores, deben de tener una línea opositora. ¿Qué línea pudiera asumir tu partido? Mira, el presidente Leonel Fernández ha hablado bastante claro sobre esto. Inclusive él llamó a que no era el momento de iniciar esa línea dura, crítica de oposición. Él llamó a una unidad para que todos juntos podamos superar la crisis del COVID-19, no solamente la crisis sanitaria, sino también la crisis económica, que aún no se está sintiendo. Se va a empezar a sentir fuerte a principios de año. Pero hubieron decisiones que quiere proponer el presidente de la República que han provocado que hablemos. Ese tema de recortarle el 50% el presupuesto de los partidos políticos ha llamado la atención y vamos a decir, ha unido a la oposición en contra del gobierno por esta razón. También el presidente Fernández ha hecho un llamado, y es lo que yo entiendo, que vemos muy bien los nuevos proyectos que está anunciando el presidente Abinader de desarrollo del turismo para atraer turistas. Pero estamos hablando que esos proyectos estarán listos en 3 años, quizás en 4 años. Tenemos un problema grave que es 1.300.000 dominicanos que en enero estarán fuera de los planes de asistencia, los planes que se crearon para el COVID. Tenemos más de 60.000 empresas pymes quebradas que no se sabe qué va a pasar con ellas. Pienso que deberían el gobierno buscar a corto plazo una solución a estos problemas, y saludamos de manera positiva los proyectos que están anunciando. Pero yo pienso que hay que tener más en cuenta este problema con el desempleo, que el año que viene puede que traiga protestas
en las calles en la República Dominicana, como ya está ocurriendo en países como Argentina. César, al hilo de tu pregunta, entonces, pudiera parecer que de algún modo te contradices en el sentido de que hablas de que la oposición se ha unificado en contra de esta propuesta de reducir estos fondos que se le dan a los partidos políticos. Ustedes no están de acuerdo. Y por el otro hablas de esa necesaria recuperación económica por la situación que tenemos, hablas de desempleo, de los miles de dominicanos que salen de los distintos programas de asistencia social. Entonces, tal vez, ¿por qué no pensar precisamente en que esos recursos pueden tener una redirección hacia esta recuperación económica necesaria en el país? Son muchos millones de pesos que salen del bolsillo de todos los dominicanos y las dominicanas destinados a los partidos políticos y que usan a su discrecionalidad. Entonces, también hay otros sectores y mucha gente que se muestra a favor de ello. Y los partidos políticos, pues uno pudiera ser un gancho del gobierno que puede afectar la imagen de ustedes de ser coherentes realmente. ¿Qué piensas tú? Mira, el problema, querida amiga Lucy, el problema económico, de la crisis económica producto del COVID, no es un problema de 100 millones de pesos, de 200 millones de pesos. Inclusive no es un problema local, es un problema global. El presidente Fernández ha hablado y ha hecho una propuesta de que de los intereses de los 3 trillones que manejan los grandes bancos, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que de esos intereses se los faciliten a los países de economías emergentes para que puedan salir de la crisis, porque no hay forma. Usted puede recortar, usted puede dejar de hacer obras, puede dejar de pagarle los salarios a todos los funcionarios del gobierno y no va a resolver el problema. El problema no está tapando parchos, el problema es una solución macroeconómica internacional. Fíjate cómo el director del presupuesto dice que es insostenible los programas de asistencia social a partir de enero. Insostenible, él está diciendo la verdad. Entonces, no estamos de acuerdo que ahora tú quieras venir con un poco de populismo a decir que quitándole el 50% de los partidos vas a resolver el problema. No se va a resolver ni que nos quiten el 100%. No se va a resolver. Hay que buscar una salida global a esta crisis. Alguien que te escuche puede pensar, sí, pero granito a granito se llena la gallina el buche. Es que no. Fíjate que nosotros tenemos el primer presupuesto que sometió el señor presidente de la República al Congreso tenía un déficit de 145 mil millones de pesos, más de un 10%, y lo otro, y casi un 30% en préstamos. Entonces no se va a resolver. Ni siquiera, óyeme, ni siquiera que destinen el presupuesto nacional. La mitad es pago de deuda. ¿Y qué vas a hacer con salud? ¿Qué vas a hacer con educación? Un año escolar que está peligrando, porque aún no está claro cuándo empieza ni cómo va a empezar. Hay muchos temas, entonces el problema no es ese. Ni con granito, entonces esto es con patanas de arena que hay que resolverlo. Y en este caso de dinero. Sí, estamos conversando con el ingeniero César Fernández, quien es el secretario de propaganda de la Fuerza del Pueblo. Y César, precisamente con lo que tiene que ver con el partido, los resultados de las pasadas elecciones indicaron que el partido quedó por debajo de las propias expectativas que ustedes, los principales dirigentes, habían creado. Se hablaba incluso que la Fuerza del Pueblo iba a obtener el segundo lugar y que iba a pelear en una segunda vuelta. Ahora, el partido debe de crecer, por eso ustedes están enfrascados en el primer congreso Juan Bosch y sobre todo ahora con las mesas temáticas. Ahora, ese crecimiento que debe de tener la Fuerza del Pueblo, ¿hacia dónde ustedes se dirigen? Porque sabemos que ustedes pudieran estar drenando al PLD, de aquellos PLDistas que eran de la tendencia de Leonel Fernández, que todavía permanecen en el PLD, están ahí en su partido, pero ¿hacia dónde puede crecer más la Fuerza del Pueblo para ser una verdadera opción de poder en el 2024? En las elecciones pasadas recientes del 2020, el padrón electoral tenía 7.422.000 electores hábiles. De esos 7.400.000, el 60% no estaba inscrito en ningún partido político.
y el 38% iba en edades de 18 a 35 años. Para el 2024, la participación de edades del 18 a 35 años será de un 51% del padrón. Es decir, que una nueva generación que no está en partidos políticos será la que tomará la decisión en las próximas elecciones. Nosotros en nuestro Congreso pretendemos convertirnos en el partido más abierto, más democrático y de más participación, donde esa nueva generación tenga la oportunidad de expresarse, de expresar sus ideas y de construir una democracia. Si logramos sintonizar con esa nueva transformación que tiene la sociedad dominicana y la sociedad global, porque ya todos los dominicanos somos globales, si logramos sintonizar nuestro partido y convertirlo en esa herramienta, te aseguro que la mayoría de esos votantes no solamente participarán en nuestro partido, pero también tomarán la decisión. ¿Para qué? Para que a partir del 2024, la segunda ola de transformaciones que necesita la República Dominicana y que la ha sido pensada por Leonel Fernández pueda ponerse en práctica. De eso no me cabe ninguna duda. César, gracias. Finalmente, no tenemos tiempo, Eduardo, no tenemos tiempo. Estamos un poquito complicados con el tiempo. Entonces, agradecer al ingeniero César Fernández por siempre, ¿verdad?, darnos un poquito de su tiempo y aquí compartir con nosotros algunos temas, esta vez de su partido, de la Fuerza del Pueblo. Gracias, César. Gracias a ustedes y feliz tarde a todos los amigos. Un abrazo. Bueno, por razones de tiempo, ¿verdad?, despedimos a César Fernández, pero vamos a la pausa porque cuando retornemos todavía nos queda Alex Cuellar y el segmento de cine.